Tenemos aquí el libro de Física 1 de A.B. Piorinsky y N.A. Rodina. Entonces, este libro pertenece a la editorial Mir de Moscú. Es una traducción al español de uno de los libros de la editorial Mir de Moscú. Entonces, bueno, aquí ya nada más de ver el libro, ya en la contraportada nos vienen algunas equivalencias, algunas unidades, por ejemplo, unidad de calor específico, 1 joule por kilogramo grado centígrado. Unidad de calor al quemar, 1 joule por kilogramo, etcétera, ¿no? Unidades de intensidad de corriente. Entonces aquí ya este libro va directo a lo que va. Dice aquí, datos iniciales sobre la estructura de la materia, es el contenido, movimiento y fuerzas, presión de los líquidos y gases, trabajo y potencia, fenómenos térmicos, electricidad. Aquí tenemos más equivalencias al abrir esta parte, esta contraportada. Entonces tenemos aquí unidades de longitud, metro, kilómetro, decímetro, centímetro, etcétera. Las equivalencias. Este libro es más divulgativo, es más descriptivo, o sea, no es un libro tan complejo. Puede ser utilizado a nivel secundaria, a nivel bachillerato o simplemente divulgativo. Dice aquí, traducido del ruso por el ingeniero Antonio Ballesteros Elías, editorial Mir de Moscú. Entonces, este libro o esta traducción, el libro original 1982 y la traducción al español es de 1986. Entonces, tenemos aquí en la primera parte la introducción, que es la naturaleza y la relación con el hombre, de qué se ocupa la física, es decir, que estudia la física, cómo lo hace, definiciones o lo que es el cuerpo, la sustancia, la materia, las observaciones y experimentos, su importancia en la física, magnitudes físicas, medición de las magnitudes, lo que es la física, la técnica y la naturaleza. Entonces todo esto está en la parte primera, parte introductoria, datos iniciales sobre la estructura de la materia, moléculas, difusión de gases, líquidos y sólidos, velocidad de movimiento de las moléculas, etcétera. En la siguiente parte pues es movimiento y fuerzas, movimiento mecánico, movimiento uniforme y variado, es decir, a velocidad constante y con velocidad cambiante o cambios de velocidad, es decir, con aceleración. Dice velocidad de movimiento uniforme, unidades, velocidad media, cálculo de recorrido, inercia. Aquí tiene tanto de cinemática como de dinámica. Podemos ver más adelante, bueno, todo esto es de dinámica, fuerza, fenómenos de gravitación, fuerza elástica, el dinamómetro, fuerza de rozamiento, fuerzas de interacción molecular, etc. En la siguiente parte, todavía dentro de la parte 1, dice presión de los líquidos y los gases. Todo esto tiene que ver con hidráulica, principio de Pascal, teorema de Torricelli, el barómetro, la prensa hidráulica, es decir, la aplicación del principio de Pascal, la flotación de los cuerpos o principio de Arquímedes, y luego trabajo, potencia y energía, todavía dentro de esta parte inicial. Lo que es potencia, mecanismos simples, la palanca, la polea, la energía potencial, cinética y teorema de conversión de la energía mecánica. En la segunda parte son los fenómenos térmicos, transmisión de calor y trabajo, radiación, etc. Luego tenemos dentro de esto mismo otro subtema, variación de los estados de agregación de la materia, de la sustancia. Si nos vamos más adelante, tenemos aquí lo que son los motores térmicos. Aquí ya esto tiene que ver directamente con la termodinámica, rendimiento de un motor térmico, motores de combustión interna, la turbina de vapor, y luego la electricidad, electrostática primero, que sería esta parte, y luego ya donde dice aquí intensidad de la corriente, tensión y resistencia ya sería electrodinámica.
Luego tenemos acá potencia, aquí se refiere a potencia eléctrica, potencia y trabajo de la corriente eléctrica. Entonces aquí también lo que es el trabajo de la corriente eléctrica. Y fenómenos electromagnéticos, campo magnético, etcétera. Trabajos de laboratorio, al final hay una parte que se llama trabajos de laboratorio, resultados de los ejercicios, serían más que nada de ejercicios y material de lectura adicional. Entonces este libro es muy didáctico. Por ejemplo, aquí podemos ver en la parte 1 donde dice la naturaleza y el hombre, dice el aire, el agua, la tierra, las personas, los vegetales, los animales, el sol, los planetas, el universo, todo el mundo material que nos rodea recibe el nombre de naturaleza. Y aquí ya nos pone en color azul, la naturaleza no fue creada por nadie, siempre ha existido y existirá. Está en constante variación o bien en movimiento. Entonces nos comienzan a hablar un poco de la naturaleza. Acá tenemos algo más, dice el objetivo de la ciencia sobre la naturaleza consiste en descubrir, estudiar sus leyes y utilizarlas para satisfacer las necesidades de la humanidad. Vemos que los dibujos también son muy ilustrativos, muy coloridos, se manejan mucho las tonalidades azules. Por ejemplo, aquí nos habla de las leyes de la física. Dice, nos habla de qué se tratan, de cómo se quieren descubrir, etcétera. Entonces, aquí en este apartado que tenemos acá, donde dice cuerpo, sustancia y materia, pues nos empiezan a definir lo que es sustancia. Aquí tenemos más imágenes, todos esos tipos de sustancias. Nos hacen observaciones experimentales, etcétera. Acá, por ejemplo, si me voy a esta parte del libro, dice magnitudes físicas, medición de las magnitudes físicas. Entonces es un libro muy ameno, muy fácil de leer para los que incluso no saben mucho de física. Todo esto pues al estilo de los libros de la editorial Mir de Moscú, que son muy buenos. De hecho, ahí tengo muchos de la editorial Mir de Moscú. Entonces, acá de las moléculas, lo que es una molécula, en qué consiste, cómo se define, todo esto lo explica bastante bien. Si me adelanto, pues dijimos que esto maneja muchos temas. Acá de repente aparecen fórmulas, la fórmula de densidad igual a masa sobre volumen. Nos explican lo que es la densidad, lo que es esta relación entre la cantidad de la masa del objeto y el volumen que tiene. Nos hablan del sistema, en este caso están manejando el sistema CGS, pero también manejan el sistema SI. Entonces, si avanzamos, podemos ver bastante más de este libro. Aquí me voy a ir a este tema, esto de presión atmosférica. Aquí podemos ver el experimento de Torricelli de la presión atmosférica, con el cual se mide por primera vez la presión atmosférica. Aquí tenemos el valor en diferentes unidades, ¿verdad? En pascales, por ejemplo, aunque sabemos que en atmósferas pues sería 1.013 por 10 a la 5, perdón, en pascales, que sería una atmósfera. Entonces aquí también tenemos más imágenes. Esto pues la prensa hidráulica, que se basa en el principio de Pascal, que previamente ya se explica lo que es el principio de Pascal. Otro tipo de máquinas aquí, máquinas hidráulicas. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Dice aquí esquema de la estructura de un gato hidráulico. Entonces este sería el esquema del gato hidráulico y nos explican el funcionamiento. Entonces no es muy común ver este tipo de explicaciones de los mecanismos en los libros y en los divulgativos o incluso en los escolares. Entonces acá pues seguimos avanzando. Una grúa, aquí una fuerza, ya cuando estamos hablando de poleas. Acá más adelante pues tenemos lo que es rendimiento, energía. Entonces voy a ir avanzando. Aquí ya dice segunda parte, fenómenos térmicos. Entonces voy a avanzar más para ver qué nos menciona aquí. Este tipo de mecanismos, como un engrane que dice aquí. Bueno, son motores térmicos. Dice, aquí nos hace una pregunta: ¿qué motores térmicos recibieron el nombre de turbinas de vapor?
en qué difiere la estructura de las turbinas y la de las máquinas a pistón. Entonces acá se está viendo todo este tipo de máquinas, turbina de vapor, el motor de combustión, etcétera, la eficiencia de las máquinas térmicas. Acá ya estamos en física un poco moderna, física moderna, electricidad, electrización de los cuerpos, tipos de formas de electrizar un cuerpo. Y acá pues podemos ver un amperímetro. Dice aquí es un acumulador y estamos aquí checando con un amperímetro. Acá nos hace la descripción. Un circuito sencillo aquí también con un amperímetro. Entonces podemos ver que este libro pues incluso las tonalidades, los colores que manejan pues facilitan mucho poderlo verlo, poder apreciar estas imágenes y estas explicaciones. Entonces voy a adelantarme. Acá tenemos a Faraday. Michael Faraday nos da aquí una breve reseña de sus trabajos, de lo que hizo, etcétera. Al final, como ya dijimos, vienen los trabajos de laboratorio, que son ejercicios que nos dan a hacer en laboratorio, y algunos ejercicios teóricos también andan por aquí al final, como 300, no 200 ejercicios, ¿no? Entonces, de todo lo que se ha visto aquí a lo largo del libro. Entonces, este libro es pues muy recomendable. Al final, pues ya incluso aquí de un mensaje a los lectores de la editorial Mir de Moscú. Dice aquí, Mir edita libros soviéticos traducidos al español, inglés, francés, árabe y otros idiomas extranjeros. Entre ellos figuran las mejores obras de las distintas ramas de la ciencia y la técnica, manuales para los centros de enseñanza superior y escuelas tecnológicas, literatura sobre ciencias naturales y médicas. También se incluyen monografías, libros de divulgación científica y ciencia ficción. Entonces, estos editoriales muy buena, y este libro pues es más que nada es orientado a la divulgación, pero sirve para cualquier curso general de física.